Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos a contar esta historia que la palabra de Dios nos cuenta sobre la historia, el relato de la vida de Pablo, parte de ella, ¿no? Habla en Hechos 26:9 en adelante, dice: yo ciertamente había recibido mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Está contando lo que Pablo hacía, cómo perseguía a los cristianos y hasta consentía en su muerte. Esto era Pablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, por favor. Toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Y por favor, Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Qué terrible, ¿verdad?, escuchar esto de Pablo. Esto era Pablo. Al hombre que nosotros damos como testimonio siempre, hablando de cómo fue torturado y encarcelado y no negó a Jesús. Pero antes que él hiciese todo esto como cristiano ya, la vida pasada de Pablo fue terrible. Lleno de pecado y maldad, lleno de sangre, de violencia. Esto era Pablo. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él era un religioso judío, un perseguidor terrible. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Él dio su voto para que mataran a los cristianos. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, hizo todo abuso que pudo hacer con violencia contra los cristianos. Ahora, ¿cómo se explica cualquier hombre, verdad?, con la mente humana que nosotros tenemos? ¿Cómo podemos explicarnos este asesino cruel? Porque era el que preparaba la muerte de los cristianos, de las familias enteras. Él estaba ahí y daba su voto para que los matasen. ¿Cuál era el delito de estos hombres y mujeres que morían? Solamente seguir a Cristo, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal de sus vidas. Ahí estaba Pablo, dando su voto para que matasen a estos cristianos porque los consideraba fanáticos, porque él pertenecía a la secta de los fariseos. Sí, él era miembro de este grupo de los fariseos. Pero, ¿cómo usted explica que ese Pablo, que era tan malo, después usted lo va a ver trabajando en la obra del Señor? Pero vamos a mirar un poquito más el relato de la historia de él. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él iba a Damasco con autoridad a perseguir a más cristianos. Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todo sobre nosotros en tierra, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está contando esto ante el rey que está haciendo su confesión. Pablo está relatando por qué Pablo es ahora cristiano. Le está contando todo esto a Agripa y le dice, por favor, rey, escuche pacientemente mi relato. ¿Quién era yo antes y quién soy yo ahora? Y por esto me persiguen. Ahora, el Señor, en su misericordia, le dio la oportunidad a Pablo de ser uno de ellos, de sus siervos. Por eso es cuando usted sigue mirando la historia de Pablo, usted ve un Pablo después de convertido que verdaderamente pasa terrible persecución. No lo matan, pero es encarcelado, es torturado, es apedreado, está en naufragios, está en cárceles, está todo el tiempo perseguido. Pero usted lo ve en todo el tiempo hablando de Jesús, hablando de este grandioso y poderoso Jesús que lo salvó a él cuando iba camino a Damasco, con órdenes a perseguir y a matar más cristianos. Porque ese era el trabajo de Pablo, era celoso de su religión. Y por eso perseguía a los cristianos y consentía en su muerte. Pero Dios cambia todos los planes de Satanás en la vida de Pablo. Cuando el Señor se le presenta y Pablo cae al suelo con los demás que iba. Y cuando él pregunta quién eres, Señor, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí cambia todo. Aunque él se queda ciego por 3 días, pero después de que recobra la vista, él comienza su ministerio. Él comienza a hablar de este grandioso y poderoso Dios, Jesús de Nazaret, el Santo de Israel. Comienza a predicar el Evangelio. Ese es Jesús, cambiando y transformando vidas, aún del más vil pecador, porque Pablo era un vil pecador. Era terrible. Y no era un hombre ignorante, era un hombre académicamente preparado ante los pies de Gamaliel. Era un hombre con todo la enseñanza que había en aquel tiempo y el privilegio para los poderosos y los ricos que podían pagar su educación. Pablo los tenía. Pero sin embargo, perseguía a los cristianos. Cuando usted ve este tipo de conversión, ¿verdad? Cuando el hombre malo, el hombre perverso, por naturaleza lo somos, pero es convertido a Cristo, y Cristo lo usa para glorificar su nombre, nos admiramos. Miramos a Pablo como un gran predicador, pero su pasado fue terrible y negro. Y cuando miramos nuestras vidas también, nuestro pasado de cada uno de nosotros fue terrible, fue negro, oscuro, violento. Vivimos nuestro propio Egipto, lleno de esclavitud y maldad. Pablo también vivía ese mundo, porque él era esclavo a sus celos, a su violencia, a su religión. Dice que se enfurecía de tal manera y daba su voto para que matasen a los cristianos. Y nosotros cuando estábamos en el mundo,
Éramos tan violentos y muchas veces, aunque no dimos nuestro voto para que mataran a nadie, pero sí dimos opiniones que hicieron mucho daño a muchos hermanos injustamente, porque muchos de nosotros perseguimos a los cristianos de una manera u otra. Cuando nos hablaron del Evangelio, nosotros nos burlamos de ellos, los insultamos, y en muchos lugares lo persiguieron a los cristianos. A mí mismo, cuando me hablaban de Jesús, yo me burlaba de ellos. Nunca los perseguí, nunca los golpeé, nunca los maltraté físicamente. Pero los ignoré porque era ignorante. No quería abrir mi corazón a Jesús, creyendo que de esa manera podía escapar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que estos hombres y mujeres me hablaron siempre. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y como no vuelve vacía, esa palabra trabajó en mí y dio y produjo en mí perdón, misericordia de Dios, para que yo pueda venir a los pies de Jesús. Porque por su misericordia yo soy salvo, mi querido hermano y hermana. Pablo, por la misericordia de Jesús, fue perdonado en el camino a Damasco. Y después de 3 días comenzó su ministerio. Como Dios cambia, ¿verdad? Como Dios cambia. Es como si pusiera un nuevo switch en la mente del arrepentido, ¿verdad? Como Dios cambia todo. Todo lo que usted era. Cuando viene Jesús de verdad, usted ya no es más esa persona. Es un hombre viejo y ya no hay más. Es una mujer vieja y ya no hay más. Todo cambió. Ahora usted es una mujer nueva. Es un hombre nuevo lavado por la sangre de Cristo. Como todo cambia. Yo me acuerdo cuando esa noche vine a Jesús y me arrepentí. Cuando me pidieron que orase, porque yo pedía que orase, le dije, oren por mi lengua, quiero cambiar mi lengua. Eso le pedí, quiero cambiar mi lengua, porque tengo la lengua más soez del mundo, más violenta del mundo. Quiero que Dios cambie mi lengua. Yo mismo le tenía miedo a mi lengua. Era soez, violento, soberbio. Cuando oraron y me fui a mi casa, al día siguiente, yo no sabía hablar. Me quedé mudo. No sabía qué decir. Un hermano me comenzó a insultar y me dijo, ¿y ahora qué cosa fumaste? Me insultó y me dijo, yo no dije nada, estaba callado. Porque no sabía qué decir. No sabía si estaba mudo para siempre o podía hablar. No sabía. Dios cambia y cambia de verdad, ¿sabe? ¿Y sabe qué pasó? Después, que el Señor me llevó a me llevó a Romanos 1, 16 y 17. Donde su palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esos 2 versículos es todo lo que aprendí. Y es todo lo que andaba repitiendo como loco a todo aquel que lo encontraba, amigos y todo. Les decía lo mismo. Familiares les hablaba lo mismo. Un día antes estaba hablando basura. Pero un día después, mi lengua había cambiado completamente. Ahora le estaba hablando de Romanos 1, 16 y 17. Nadie me entendía. Todos se alejaban de mí. Amigos y familiares. Algunos me insultaban. Pensaban que estaba loco. Jesús cambió mi vida. Mi querido hermano, ese Jesús que ha cambiado su vida, ¿usted sabe de dónde lo sacó? Hermana, ¿usted sabe de dónde Jesús lo sacó a usted? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Hablar de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso tenemos que hacer. Contar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas.
En Mateo 28, 18 en adelante lo dice. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Y no está hablando de los evangelistas, de los pastores, está hablando de todos. Todos los cristianos lavados por la sangre de Cristo pueden contar su testimonio a cualquier persona, hablarles de Jesús, porque son diferentes, porque Jesucristo ha cambiado sus vidas, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos y amigos, yo hablo de Jesús, porque Jesús cambió mi vida. Y ese Dios tan grande, poderoso y misericordioso, tuvo misericordia de mí, siendo yo pecador, estando yo perdido, sin esperanza, pero creyendo en mi ignorancia que yo no necesitaba de Jesús. Así anda el hombre, así anda la mujer por las calles del mundo, creyéndose que no necesita de Dios. Mentira del diablo. Todos los inconversos andan necesitados de salvación y vida eterna. Yo andaba así, ocultándome en la violencia, ocultándome en el pecado y en la maldad de este mundo. Yo lo animo a usted, hermano, hermana. Tremendo testimonio de Pablo, ¿verdad? Pero también tremendo testimonio suyo. Compártalo. Ayudará a muchos hombres y a muchas mujeres. Créalo. Usted tiene un tremendo testimonio, mi hermano, mi hermana. Es tremendo el testimonio de Pablo, pero quizás el de usted sea más grande. Eso lo sabe usted y Dios, de dónde Dios lo sacó. ¿Y qué hacía usted antes? ¿Quién era usted antes? ¿Y quién es ahora usted? ¿Y por qué ahora usted es así? ¿Verdad? Qué grande es el amor de Jesús. Qué grande, poderoso y misericordioso es el amor de Cristo. Que cuando el hombre se arrepiente, Jesús lo perdona, lo limpia de todos sus pecados y toda su maldad. Y viene a ser otro y otra, y su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, en este día. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Usted, mi amigo o mi amiga que no conoce de Jesús. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia, amigo, amiga. Jesucristo te ama y te ama de verdad. Por eso Jesús lo dijo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí. Eso dice Jesús. Usted diría: pero qué atrevimiento, ¿verdad? Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Oiga, Jesús vino del cielo. Él conoce el camino a la tierra. Y Jesús se fue de la tierra al cielo a preparar morada para su pueblo. Él conoce el regreso. De ida y vuelta conoce el camino. Él estaba muerto y al tercer día resucitó. ¿Quiere más? Ese es Jesús, que le ofrece salvación y vida eterna. Por eso su palabra dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y su palabra dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando usted viene a los pies de Jesús, Jesucristo lo va a limpiar a usted de todos sus pecados y toda su maldad. Y no diga que no tiene pecado. Dice que le hacemos a él mentiroso cuando decimos que no tenemos pecado. Usted es un pecador, es una pecadora, porque no ha aceptado a Jesús. Porque usted ha nacido en pecado. El pecado entró a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad nace en pecado. Y de la única manera que ese hombre, esa mujer, es libre de todo pecado y toda maldad es cuando viene a Jesús, se arrepiente, lo recibe, reconociendo su condición pecaminosa, viene a Cristo, lo acepta, lo recibe, y Jesús lo perdona, salva su vida y escribe su nombre en el libro de la vida en el cielo. Ahí el hombre, ahí la mujer vuelve en amistad con Dios. Y eso necesita usted,
mi querido amigo y amiga, volver en amistad con Dios. Hacer de Jesús su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Arrepentirse, recibirlo y aceptarlo como tal. Mi amigo, sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay esperanza para el hombre. Su corazón seguirá vacío hasta el día que usted se rinda y acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Mi amigo, mi amiga, Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna y es gratis. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo, recibirlo. Y es por fe. Ahí donde está, cierra tus ojos. Por favor, repite esta oración. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento. Yo te recibo en este día como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y haga sus oraciones todos los días en el nombre de Jesús, al final. Pero lea la Biblia. Hable con Jesús. Lleve todas sus quejas a Él. Créame. Usted tiene ahora un Dios, un amigo, un dueño, un Padre, que verdaderamente lo va a escuchar. Un amigo que nunca lo va a traicionar. Un Dios que lo ama y lo ama de verdad y ha escrito su nombre en el libro de la vida en el cielo, mi querido amigo y amiga. Usted no está solo ahora. Usted no está sola, amiga. Todo lo que tiene que hacer es confiar en Jesús. Hable con Él, que lo escuchará. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Padre amado, he predicado tu palabra. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ya que hay muchos, Señor, que han escuchado tu palabra. Señor Jesús, aquí están ellos. Dales el crecimiento que ellos se merecen a cada uno de ellos, Señor, y protege sus vidas de toda maldad, de toda acechanza de Satanás, Padre. Protege sus vidas, por favor, te pido, te ruego. Señor Jesús, yo los cubro a cada uno de estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra. Los cubro con la bendita y preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos, les hablo Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grandemente.